Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la fotografía dental a través de la Canon R50 y vamos a descubrir 5 características que para mí creo que son las más importantes a la hora de hacer este tipo de fotografía. Pero espera que al final de este video viene lo mejor, y es que te voy a revelar una característica que es crucial de esta cámara, con la cual vas a cambiar el enfoque totalmente para este campo de la fotografía. Así que acompáñame hasta el final de este video y vamos a descubrirlo juntos. Si bien la Canon R50 es una cámara que está más dirigida al tema de bloggers y creadores de contenido, también es una cámara con la que podemos iniciar en el campo de la fotografía dental, ya que es una cámara compacta y ligera, pesa solo 375 gramos, que es algo que hay que tener en cuenta, ya que cuando hacemos fotografía dental normalmente utilizamos un lente macro 100 milímetros que es pesado, y a eso le agregamos un twin flash también que le va a agregar un peso importante, y muchas veces ese peso se siente a la hora de sostener la cámara sobre el paciente. Muchas veces tiembla la mano, entonces es algo a tener en cuenta, ya que como es una cámara mirrorless, es más liviana y compacta comparada con la 90D, por ejemplo, que es un poco más grande. Y la diferencia con esta configuración de lente macro más twin flash es de unos 200 gramos que se van a sentir a la hora de sujetarla sobre el paciente para hacer una fotografía intraoral, por ejemplo. Bueno, la R50 es una cámara sin espejo o mirrorless, similar a la R100, y se podría decir que es la sucesora de la M50, pero con unas mejoras muy significativas. Y aquí en este video te voy a mostrar 5 características que creo que son de las más importantes para el tema de fotografía dental. Esta cámara cuenta con un sensor Digic X que es mucho mejor que el de la R100, que era un Digic 8, lo que nos va a ayudar a tomar mejores fotografías con mayor calidad a ISOs altos. Es algo que debemos tener en cuenta. Es un sensor de 24 megapíxeles, es el más avanzado que tiene Canon hasta el momento en esta gama de cámaras. Esto es importante porque, a diferencia de lo que se cree, la calidad de imagen está relacionada más con el sensor que con la cantidad de megapíxeles, así que con esta cámara vamos a tener una calidad de imagen excelente. El tipo de montura de la Canon R50 es la nueva montura RF y RFS, que es compatible con esta gama de lentes, pero supongamos que nosotros venimos de utilizar la EOS como la 90D, T8i, podemos utilizar las mismas ópticas EF y EFS utilizando un adaptador. Es el adaptador EF a EOS R, con el que podemos utilizar estas ópticas, que son muy buenas, y nos va a ampliar una gama de lentes inmensa, ya que como son tan nuevos hay muy pocos lentes en la gama EOS R. Si tenemos otros lentes de otras marcas, a través de este adaptador los vamos a poder utilizar en esta cámara. El enfoque, la R50 viene equipada con el Dual Pixel 2, que es más avanzado que el de la R100, por lo tanto pues vamos a tener un enfoque mucho más rápido en el modo automático, lo que nos va a ayudar en algunas situaciones muy específicas donde estemos haciendo, por ejemplo, fotografía intraoral o estemos grabando algún clip para contenido de nuestro consultorio odontológico, lo que nos va a ayudar a enfocar de una manera mucho más rápida y eficiente. La Canon R50 también viene con una pantalla abatible, cosa que no trae la R100, y también es táctil, que combinado pues con el tema del enfoque Dual Pixel 2 vamos a poder enfocar y seleccionar el área de enfoque de una manera mucho más rápida e intuitiva. Esta cámara también cuenta con un visor electrónico que nos ayuda pues a visualizar de una forma rápida las fotografías, y también nos va a ayudar a tener mucha más estabilidad, porque para mí proporciona más estabilidad poder sostener la cámara y ver a través del visor que sostenerla así mirando la pantalla, y va a ser mucha más rápida la toma de las fotografías, ya que a través del Live View a veces es un poco más lento. Listo, y ahorita sí, lo que todos estaban esperando, el dato más importante. La EOS R50
trae una zapata multifunción que es nueva, que han hecho unos cambios en este elemento que es muy importante, pero resulta que esta zapata ya no trae el pin central. Nos dicen que con esta zapata podemos adaptar un micrófono directamente desde la zapata, pero ya no podemos utilizar los flashes que utilizamos normalmente en fotografía odontológica, lo que para mí es algo que no es tan conveniente. Aunque Canon pensó en esto y diseñó un accesorio para convertir esta zapata y poder conectar los flashes que utilizamos normalmente, pero creo que simplemente hubieran dejado la zapata universal que siempre se maneja y hubiera sido mejor, porque nos obliga a comprar otro accesorio adicional. Entonces creo que es algo que queda ahí en cuestión, pero bueno, se agradece el hecho que hayan pensado en ese detalle y pues por lo menos hayan creado un accesorio, cosa que no hicieron por ejemplo como con la Canon SL3, la T100 y la T7, que tenemos este inconveniente. Espero que les haya gustado este video, que esta información que fue corta pero sustanciosa les ayude a ampliar el panorama respecto a esta cámara, la Canon R50, que aunque es muy similar a la R100, tiene muchas mejores prestaciones que la antes mencionada. Entonces te invito a que te suscribas a mi canal y les clic a la campanita y compartas con todos tus amigos, y nos vemos en el siguiente video.